Dicen que el juicio del fin de los tiempos no comienza con un estruendo, sino con un susurro que recorre los tres reinos, un llamado que despierta a quienes han permanecido en silencio durante eras enteras. Ese llamado apareció de forma inexplicable, como una vibración profunda que atravesó el cielo, la tierra y el abismo al mismo tiempo. Fue entonces cuando los arcángeles levantaron sus miradas, conscientes de que la quietud había llegado a su límite. Miguel fue el primero en percibirlo con total claridad. Su nombre había sido invocado en innumerables épocas, pero aquella sensación era distinta. No se trataba de una batalla común ni de una simple advertencia espiritual. Era una señal que revelaba que el equilibrio entre luz y sombra estaba por romperse. Mientras observaba la frontera luminosa del cielo, sintió que incluso su propia esencia se agitaba, como si algo invisible hubiese comenzado a despertar bajo el tejido del universo. A su lado, Rafael analizaba la vibración con una calma casi solemne. Sabía que los cambios en la creación siempre dejaban una huella sutil antes de manifestarse, pero jamás había experimentado una tan persistente. Cada eco parecía contener un mensaje oculto, una especie de anuncio que insinuaba que un ciclo sagrado estaba por concluir. Uriel, por su parte, trataba de descifrar la procedencia del llamado. Su intuición lo llevó a comprender que provenía de un lugar más profundo que cualquier dimensión conocida. Mientras los arcángeles se preparaban para interpretar la señal, en el abismo, los príncipes del inframundo también se inquietaban. Leviatán, serpenteando entre sombras densas, sintió que el eco estremecía las antiguas grietas de su dominio. Belcebú contempló el horizonte oscuro, sorprendido de que una vibración tan pura hubiera atravesado sus murallas espirituales. Mamón, siempre cauteloso, comprendió que aquella llamada no era un desafío ni una provocación. Era un despertar programado desde tiempos remotos. Lo más intrigante era que ninguno de los reinos había iniciado el llamado, ni los arcángeles ni los príncipes lo habían provocado. Surgió por sí mismo, como si la creación hubiera decidido revelar que el final de un gran ciclo ya estaba escrito. En la tierra, los pocos sensibles a estos cambios describieron sensaciones extrañas, sueños luminosos, sombras que parecían moverse con intención, pulsos energéticos que se desvanecían apenas intentaban comprenderlos. Todo indicaba que algo mayor se aproximaba. Miguel reunió a los arcángeles en un círculo de luz para discutir lo ocurrido. Cada uno expresó lo que había sentido, y todos coincidieron en una misma conclusión. El llamado era una invitación al discernimiento. No anunciaba destrucción sino preparación. El fin de los tiempos, según los antiguos relatos, no era un evento de caos sin control, sino un proceso donde cada reino debía elegir su posición, su propósito y su verdad. Aquello que había permanecido oculto por milenios comenzaría a revelarse. Del otro lado, los príncipes hicieron lo mismo, aunque sus motivaciones fueran distintas. Ellos también entendían que el llamado convocaba a una decisión profunda. La pregunta no era quién vencería, sino qué parte de la existencia prevalecería al concluir el juicio final. Los príncipes sabían que no podían ignorarlo, porque incluso su propia existencia dependía del resultado del proceso. La tensión entre los reinos comenzó a hacerse palpable, pero no como un enfrentamiento inmediato, más bien como una expectativa contenida, un aire cargado de presagios. Tanto los arcángeles como los príncipes entendían que debían prepararse, no para una batalla física, sino para un encuentro donde sus esencias serían puestas a prueba. Cada uno debía revelar su verdadera naturaleza, y el universo sería el testigo. El juicio del fin de los tiempos había comenzado, sin ruido, sin destrucción, sin gloria inmediata, solo con un llamado que resonaba en lo más profundo de cada ser. El llamado continuó expandiéndose hasta alcanzar un punto donde ninguna fuerza podía ignorarlo. Fue entonces cuando los arcángeles comprendieron que el siguiente paso no era prepararse para un combate, sino para un encuentro destinado desde la formación de los reinos. Miguel tomó la iniciativa y abrió el camino del alba, un sendero espiritual que solo se manifestaba cuando los tiempos estaban por transformarse. Aquella senda unía la frontera celestial con el umbral, donde el equilibrio podía ser discutido. Rafael, con su serenidad habitual, evocó una luz que servía como guía para quienes debían mantener claridad ante la incertidumbre. Uriel, guardián del misterio, se concentró en decodificar los principios ocultos del llamado. Sabía que un mensaje profundo se encontraba enterrado en su vibración,
y que entenderlo era clave para evitar que el juicio se convirtiera en un desequilibrio irreversible. Cada arcángel ocupó su posición asignada desde la creación, como piezas que encajaban en un diseño mayor. Mientras tanto, en el abismo, los príncipes comprendían que también debían presentarse en aquel encuentro inevitable. Leviatán, señor de lo profundo, convocó a las energías antiguas que lo acompañaban desde su origen. Belcebú se centró en mantener la estabilidad de su esencia, consciente de que cualquier desarmonía podría debilitarlo durante el juicio. Mamón, astuto como siempre, trató de interpretar qué significaba realmente que ambos reinos hubieran sido llamados al mismo punto. Entendía que aquel instante definía mucho más que un simple desenlace. A medida que el camino del alba se extendía, un fenómeno extraordinario ocurrió. Por primera vez en eras incontables, la luz y la sombra comenzaron a caminar hacia un mismo destino. No se enfrentaban, pero tampoco se mezclaban. Avanzaban con cautela, conscientes de que lo que estaba por ocurrir era el momento que todas las profecías habían insinuado sin explicar por completo. En la Tierra, algunas personas sensibles describieron una sensación de equilibrio extraño, como si el aire se volviera más pesado y más liviano al mismo tiempo. El punto de encuentro se manifestaba como un espacio sin forma, un lugar donde ninguna ley física dominaba. Allí no existía el tiempo, ni la distancia, ni la materia, solo el propósito. Los arcángeles llegaron primero, envueltos en una serenidad profunda. Observaban el vacío como si fuera un lienzo listo para mostrar una revelación. Al poco tiempo, los príncipes aparecieron desde el otro extremo, cada uno sosteniendo la estabilidad de su naturaleza con una precisión casi ritual. En ese silencio absoluto el llamado adquirió voz. No era una palabra ni un sonido reconocible, era una comprensión directa, una verdad que se revelaba sin necesidad de lenguaje. Todos supieron que el juicio no era un enfrentamiento entre cielo y abismo, era una evaluación del equilibrio que cada reino había mantenido a lo largo de los siglos. El universo exigía armonía, no supremacía, y ambos lados tendrían que demostrar si podían sostenerla. Miguel dio un paso simbólico, representando el compromiso de la luz. Leviatán hizo lo mismo desde la sombra. El encuentro no era una guerra, era una declaración. Cada uno mostró su verdad, su esencia, su propósito. Las energías comenzaron a resonar en un patrón que recordaba la danza antigua de la creación. No existía victoria ni derrota, solo claridad. Cuando el juicio concluyó, el llamado se extinguió con la misma sutileza con la que había surgido. Los arcángeles regresaron a su reino, conscientes de que se aproximaba una nueva fase para la creación. Los príncipes hicieron lo propio, entendiendo que el equilibrio era más profundo de lo que habían imaginado. La Tierra, sin saberlo, había sido testigo silencioso de un acontecimiento que definía su destino. El fin de los tiempos no había llegado como destrucción, sino como revelación, un recordatorio de que todo reino tiene un propósito y de que el equilibrio siempre sería el juez final.